Seguir siendo vecino y va a seguir siendo vecino. Marcelo Sánchez, The Pero Fernet Man, Superhero Fernet Man. además de un reconocido negocio comercial, una actividad comercial Sí. que está, pues le digamos a los oyentes, Avenida Central y Santiago del Estero. Claro. Todos los Papá, utensilios necesarios para repostería. Y todo. pa- Papá Ángel, que era como mi viejo. Crédulo. Años, sí. Años con Sancor, después Ah. con Ilolai, Sí, después con la compañía de seguros. sí, también. Y Marcelito, que se dio cuenta de la explosión de lo que significaba el Fernet en la República Argentina, que ustedes creen que nació en Córdoba. No. Y no nació en Córdoba el Fernet con coca, Marcelo. ¿Es así o no? Vos me lo contaste. Buen día, ¿cómo está Marcelo? Bueno, antes que Bienvenido. nada, buen día. Yo venía aquí a un saludo social y termino en el aire. No, pero tenemos que preguntarte sobre esta bebida Pero alcohólica bueno, ya. porque- Es una larga historia, aclarando que yo pertenecí y aprecio mucho a Fratelli Branca durante 43 años en la empresa. Poquito. Realmente toda una vida, así que conozco bastante del tema. No sé cuál era la pregunta, pero... Porque está en discusión ¿Dónde comenzó? dónde La comenzó mezcla el del- fenómeno del Fernet con coca. Bueno, Dicen que comenzó en Córdoba por los estudiantes y en la juntada y porque era barato y dentro de todo, bueno, estaba ahí al alcance de la mano. bueno y no fue en Córdoba, no, me parece. la verdad ¿eh? es que no fue así, y fue hace muchos años, Sí. repito, 43 años. Yo trabajando en la empresa, durante muchos años la venta realmente era poca y empezó levemente a crecer en el norte argentino. Concretamente Jujuy y Salta. Yo creo que más Salta. Salta que Jujuy. ¿Y cómo será lo que comenzó a crecer Ya. en Salta? Que un año, seguidamente, una vez al año en aquel entonces, ahora es más fácil, hacíamos convenciones. Y la empresa decidió hacer una convención en Salta para mostrarnos el consumo de Salta. Ustedes imaginen que personas más, personas menos, la ciudad y la provincia de Salta la podemos equiparar a la provincia de San Juan, por habitante y por esto. No sé los números exactos. Me parece que Salta tiene más. ¿puede ser? Pero Más. estamos ahí. Recuerdo que la provincia de Salta vendía en un mes lo que nosotros en un año. Para que te des una idea. Y nos llevaron, eso fue muy típico, hoy Sí, sería imposible, sí. a dar una vuelta y nos pararon en un kiosco. Un kiosco que estaba frente a una cancha. Ese kiosco compraba más que el mayorista más grande de la provincia en aquel entonces. Es verdad. Para que te des una idea Sí, claro, el de fenómeno provincial. dónde comenzó esto. Entonces nos mostraron esta historia. Despacito, sí es cierto, se empezó a expandir. Mira, perdón, Sí. el kiosco compraba la bebida Fernet Fernet, la bebida. o también ya le metía el No componente sé de cómo la lo co- vendía, pero la bebida, evidentemente listo. lo compraban sí, la sí. coca y el Fernet. Sí, sí. Seguramente para entrar a la cancha con el Coca-Cola era una historia Recordemos así. que el Fernet era un aperitivo que se tomaba posterior a las comidas, se usaba casi como digestivo. Yo te comento otra anécdota más. Y lo recordarás cuando niño. Cada, voy a decir viejo, que fallecía, era un cliente que perdíamos. Claro. Era una bebida de los mayores, muy mayores. Sí, sí, claro. Yo me, Nuestros padres tomaban Y nuestros una abuelos. copita después de comer. yo me acuerdo que mi suegro me contaba que cuando él de niño era muy chico, su abuelo o su tío le hacía tomar un traguito de Fernet para mejorar el estómago. Sí, sí, digamos. claro, era. En realidad lo único que Se puede parece, hacer. de hecho, se parece bastante al Hepatalgina. Sí, sí. De hecho, antes, ahora se le bajó el alcohol. Tenía 45 grados de alcohol en una época. Hoy ¿Ahora tiene menos? Ah, sí, sí, hace unos años que hubo una tendencia y está en 38, si no me equivoco. Bueno, ese fenómeno fue bajando hacia el sur, digamos, del país. Yo siempre decía que San Juan y Mendoza nunca iba a aprender el Fernet porque el vino era la bebida de la zona. Sinceramente pensé que esa era la razón y la causa. Ujú. Hasta que llegó a Córdoba y de Córdoba se expandió.
Y aquellos que Córdoba iban a la hizo estudiar... famoso, digamos. Sí, pero ya en el norte se consumía, pero Córdoba fue una explosión. Una explosión Los y todo- estudiantes salteños, No, y todos los no estudiantes... los estudiantes, la sociedad salteña, te diría yo. ¿No? Lo mejor, los que trasladó, claro. estudiantes. No, y digo, en el caso de San Juan, los estudiantes que iban a Córdoba, que Y sí, volvían a claro. San Juan con esa Puede que sea costumbre, el por decirlo de turismo, alguna los forma. estudiantes, no sé, pero Se convirtió en una bebida nacional casi ya, y ya de hecho sí lo te es. digo dos temas que son interesantes. Hubo que cambiar mucho la estructura de venta en la provincia de Córdoba, porque Branca se manejaba con representantes que enviaban los pedidos a Buenos Aires y desde Buenos Aires se entregaba. Pero llegó a ser tanto el volumen en Córdoba que hubo que montar un depósito, por ejemplo. Una cosa que era Impensable. y otra cosa muy curiosa, la mayoría de las empresas en el país, te voy a hablar con números aproximados, el 70% de su consumo es en la provincia de Buenos Aires y el 30% en el interior. Bueno, Branca era al revés. Era una bebida más del interior del país. Una bebida más del interior que del país. No entraba en Buenos Aires. Bueno, con esfuerzos de marketing y de trabajo y bailantas de por medio, entró en Buenos Aires y se consume, prácticamente está en el promedio del país, todo el país más o menos parejo, ¿no es cierto? Siempre Córdoba se destaca un poquito, pero más o menos el consumo es parejo. Y ha habido toda una iconografía alrededor de esto, porque además el verdadero trago de Fernet, el popular, digo, se tiene que servir en una botella de gaseosa cortada a la Cortada, mitad, claro. digamos, Eso es típico de los recitales. a la orilla de la parrilla, exactamente. tomando un Fernet con Eso- coca, eso es una imagen típica. Es parte Como- del folclore, Claro, te digo. del Como la toma Sí. Cacho Buenaventura. Sí, es parte del folclore del Fernet, pero no es tan así, lo vas a ver en tragos largos, No, lo claro, digo, vas a ver hasta en Pero jarra. hasta la Sí. política se mezcló en el Fernet, en la Pero, fórmula de escúchame. Yayora con Juez, Sí. 70-30. Seamos sinceros, Hablando, sí, en los asados tomábamos vino tinto. por supuesto. Hoy no se consigue el asado sin Fernet. Claro, Es sí. una cosa muy loca. Hoy no Sí, se sí, consigue el asado. No se concibe. También, también hecho aparte. Ahora, te comentaba al principio, seguramente por tener una explicación al respecto, se ha constituido tanto así como una bebida comúnmente encontrada en todos los hogares, ahora hay un índice Fernet Sí. para determinar el Como índice de poder- inflación. Sí, Y te el lo cuento, poder mira, adquisitivo. aquí está, mira, en la época de Kirchner empezó con 16 pesos. Terminó la etapa de Cristina, que era la sucesión de Kirchner, en 68 pesos. Cuando asume Macri ya estaba en 100 pesos y él lo deja en 200. Viene nuestro querido y inestimable amigo Alberto Fernández, que se ve que consumía también Fernández ahí en Rosada mientras charlaba con las chicas. No, mientras les pegaba. Bueno, ¿O no? ya él asume con Mientras- un precio Espérate que me tomo un trago de Fernet y te sigo castigando. No, a gracias. 400, Cachetean. a 450 y lo termina su gobierno en 2020. Milei asume con un Fernet a 4.950. Hoy el Fernet está en 14.200 pesos, una inflación en dólares del 437%. Bueno, vamos a hablar un poquito. Ahí está. A ver, vos que entendés. Podemos hablar de un índice de Fernet, del vino tinto, de lo que sea, de la camisa La o un hamburguesa. índice de inflación. En el largo plazo, mi parecer es que todos los índices, depende cuál es el año base que tomes, por supuesto, o el mes base que tomes, van más o menos parejos. Sí tengo un recuerdo, te estoy hablando de épocas de la hiperinflación, te recuerdo de nuevo que hace 43 años que estuve en la empresa. En un momento dado en la hiper se llegó a tal loquero que la empresa largó una lista en dólares. Mira. Esa lista duró no más de 10 días, te digo la verdad, porque no es política de la empresa, pero alguien la largó. Y recuerdo perfectamente que eran $7 menos los descuentos. Si vos analizás es más o menos el mismo precio. No, pero yo lo que te preguntaba y no queríamos que hacer una introducción a la economía Sí, de la sí, Argentina. a lo que me refiero. Yo digo, un producto aumenta según, estoy cometiendo la irreverencia de hablar ante un comerciante, pero bueno, voy a tratar de no pasar vergüenza. Digo, un producto aumenta cuando los insumos que lo constituyen aumentan y ese precio por consiguiente es mucho mayor. O hay una enorme demanda y una restricción en la oferta que hace que ese producto se revalorice. Claro. Me Es bajas- probable que el Fernet
me vas a hacer meter en un término de la economía que me encanta y no me voy más de acá. Un producto aumenta, no aumenta. Un producto aumenta porque se desvaloriza la moneda. Tema número 1. ¿Está claro? Por supuesto que hay que tener en cuenta los costos y la verdad que Fernet Branca, como cualquier producto, como es prescindible, digamos, entre comillas, cuidan mucho de que la gente lo pueda adquirir. Yo insisto, primero el comercio, que no es formador de precios a mi criterio, sino es la industria, sí. Porque el comercio lo que quiere es vender y se vende, entre otras cosas, por un buen precio. Y en la actualidad, perdón que te interrumpa, aún resignando márgenes de ganancia. Sí, claro, porque hay que competir y hay que vender. Hoy los márgenes van cayendo voluminosamente, te diría, y bueno. Así que Fernet Branca sube porque obviamente Fernet Branca, como cualquier producto, sus costos suben. Ellos tratan de, primero de tener un precio honorable, te diría, tratan de que no sea regalado. Una vez apareció un Fernet que 1830 se puso, uno de una marca muy conocida, que se puso unos centavos más arriba y ellos lo pusieron más arriba que los otros, porque diciendo el mejor es el nuestro, en cierta manera. Duró un tiempo y el otro Fernet desapareció, pero esa es la historia. Así como existe el precio del Fernet, recordemos que con McDonald's nos comparan en todo el mundo también, que es más internacional. El índice Big Mac. Yo creo que hay un cuento con respecto a eso, que es muy real. ¿Cuánto me decís que vale una botella de Fernet? Hoy una botella de Fernet al público está alrededor de 12.000 pesos. Dividilo en 1,5, 7. A ver, nos da el precio que valía hace 30 o 40 años. 12.000 pesos cuesta una botella de Fernet. Sí. ¿Cuánto vale el litro de nafta? 14.200 vale. 14.200. ¿El litro de nafta? Fernet? Sí. Está cara. Bueno. Yo la vendo más barata inmediatamente. No, yo casi no vendo. Recuerden que es un chiste. ¿Cuánto vale el litro de nafta? Bueno, pero 2.000 y pico. Entonces conviene más andar en pedo que andar en nafta. Claro. O tomar nafta. Bueno, les recuerdo un montón de cosas. ¿Será real el valor del dólar? No, por supuesto. ¿Flota o no flota el dólar? Esto es lo que muestra lo atrasado que está el valor. Bueno, ¿el combustible es real el valor? No, hoy no. Bueno, entonces... Bueno, dice que está ya muy parecido al valor estándar internacional. Lo que pasa es que nunca lo podés saber porque son variables muy, muy difíciles de contener en un día. No, y además el gobierno, pícaramente, por ahí no aumenta el combustible, pero aumenta el impuesto a los combustibles. Claro, por ejemplo. Claro, hay una variable que hace que... ¿Cuál es el componente del combustible real y cuál es el componente otra bebida? Te lo pregunto a vos que lo conocés al tema y Lungo. Hay otra bebida que se puso de moda que es el gin tonic. Sí. Es más, el gin tonic es más, está más cargado en alcohol, está menos, está... El gin tonic, el gin puro tiene más alcohol. Más alcohol. Habría que ver cuánto lo diluyes y cómo, porque el gin... podés preparar distintas bebidas, desde el gin tonic que lleva una proporción. Yo tengo un amigo que solo lo rebaja con la rodaja de limón. Bueno, ahí lo tenés. ¿Me entendés? Y si le pones bebida tónica, y más o menos va la participación del Fernet. 70-30, ponele. Y en los gines sí hay espantosas diferencias de precio. Absolutamente, porque además hay productos locales, hay productos artesanales. De calidad, digamos. Sí, de calidad y de precio. Mirá, y... Nosotros tenemos en San Juan gin premiados internacionalmente. Pero y whisky también. Tenemos varias marcas locales y muy buenas. Muy buenas marcas locales. Me gusta el gin. ¿Cómo se fabrica el gin? El gin es un destilado. Sí. Algunos dicen de papa, otros dicen de cereales, realmente no sé, muchos hablan de la papa, pero a su vez lleva agregado de algún tipo de saborizante, porque solo en sí mismo... Sí. Perdón, más, el vodka es de papa, el gin es de
una semilla que se produce mucho en el sur, de un estilo de pino o algo por el Ajá. estilo. Ahora que me acuerdo, ya me va a salir. ¿Y ha alcanzado el volumen del Fernet o No, le falta está todavía? muy lejos. Está muy primero lejos. porque es muy No, caro. muy lejos. Es ¿Pero muy caro. crece No, o no ya lo llegó a sé, su...? no lo sé, Ujú. pero entiendo que está muy lejos. ¿Y Ayer qué opinas, cuando- sí, ¿qué opinas de esa idea? Nosotros la tuvimos allá por el año 80 y... ¿Cuándo? 87 ganó Gómez Centurión, ¿no? Sí, Sí. en el 87. 88, 89 junto con el DRB Cuyo, Radio Sarmiento y TVO. No solo ganó Gómez Centurión. Ganamos nosotros. Bueno, No sé. te puedo nombrar algunos que participaron del triunfo. Bueno, Ay. me están metiendo en otro barro. Ahora, ¿se dan cuenta que No, estamos se me hablando de pianta todo un menos de lágrima. vino? Mira, Pero- es que a sí. eso voy. Ay, A Dios. eso voy. Mira. Yo vengo a una reunión social Sí. en este momento y si hablamos de vino es lamentable. Ayer hablé con el ministro Bueno, de la hay Producción. posibilidades de fabricar, porque desde esa época que se hizo, es decir, don Francisco Monte llevó adelante una idea de hacer vinos para la juventud de 5 o 6 grados. Ujú. Vinos jóvenes, frutados, dulzones, Oye, todo están. eso para Vuelvo ¿Hay a hablar posibilidades de hacer porque- eso o no? Vuelvo a hablar porque tengo boca. Sí. Marcelo, No te porque cuento, sepa. para ayudarte con la pregunta Sí. que te hacía, perdón la interrupción, que te hacía recién Sergio. El gin se elabora destilando el alcohol neutro de cereal con el botánico esencial, el enebro. El enebro. Ahí está. Bayas de enebro, con y, eso. y se otros hace. ingredientes botánicos como hierba, especias y cítricos. Bueno, el enebro se da mucho en el sur argentino. El enebro se da muy bien en el sur argentino, por eso hay muy buenos gines en Bariloche y en esa zona. San Martín. enhebran cada cosa. Hay vino. posibilidad de que los pendejos. Mira, el vino ese proyecto es muy joven. viejo. Sí, claro. Hubo un proyecto de hacerlo con azúcar, con agua, con, ¿cómo se llama esta bebida que lleva frutas y vino? La verdad que el Un consumo clericó. ha caído. Chile hace un vino muy especial que vende en cajita, que está rebajado, que algo que lo venden. Y en España, yo en un viaje en España lo vi, tienen algo que le llaman tinto de verano. No sé si lo has visto o si no, míralo por ahí. Que son vinos rebajados. El tinto de verano es un vino que se vende prácticamente como una gaseosa en una heladera y se toma, es muy liviano en alcohol. Entiendo que la baja de alcohol perjudica la durabilidad del producto. Ujú. A menor alcohol el producto se... Dura menos. Pero Lo cierto es que hay costumbres locales, estigmatizaciones y prejuicios que hacen que se reduzca el consumo del vino en forma social. Vos te sientas en un café, en una confitería, y muy poca gente se le ocurre pedir una copa de vino, algo que nos vemos en las distintas series, películas y demás como algo absolutamente natural. Pero en el mundo ha bajado, Roberto, el consumo Pero de vino. digo, nosotros preferimos... es lo que iba a decir. No es un preferimos- problema en Argentina Bueno, pero ni nosotros japonés. somos una provincia... Sí, vitivinícola, por supuesto. Digo, y con vinos de excelente calidad. Excelente calidad. Podríamos pedir una copa de vino ahora en verano y no una cerveza. O un Sin clericó, embargo, la gente va a Mar del Plata y toma un clericó, en San Juan no. Pero la pregunta que es, la sangría, la famosa Claro. sangría, se dejó de tomar. Se Exactamente. toma ahí una Navidad, alguna cosa así, una pileta. Pero la realidad es que ha caído el consumo en el mundo. Y hay un desfasaje muy grande entre la producción y el consumo. Yo creo que van a sufrir los productores, van a sufrir las bodegas hasta que se acomode la demanda con la oferta. O no sé, hacer alguna acción de marketing para Sí, que levante un poco. Algo tiene que hacer porque- lo que hay es una caída del consumo. tremendo, Sí, tremendo. Ayer yo se lo creo que pregunté al hay que ministro. redefinir la industria primero. Mucha gente dice que hoy es mucho más conveniente destinarla a los productos a pasas y a, Sin duda, y a pero mosto, son otras variedades. porque el mercado es diferente Pero y cada y vez se son hace menos commodities. vinificación. Son commodities. Pero las variedades de vinificar no sirven para pasa. Claro, bueno, pues, volvemos a hablar de la reconversión vitivinícola y demás que viene de los años 70. Las bebidas generalmente se compran, digo así, en general incluye el Fernet, se compran, digamos, en el tamaño de la botella. 750 es el grueso. Es el grueso, Ya pero te hablo puede de- haber envase, por ejemplo, de Fernet de 3 litros, de 2 litros. Hay de- alguna muestrita por ahí, por ejemplo, hay una botella de 1 litro que se hace con la idea de lo que la empresa llama botella abierta, Ujú. pero ni así
tiene la venta del otro porque el mismo bar o el mismo boliche ya sabe el rendimiento de la botella de 750, cuántos tragos salen por copa, supuesto. entonces, y hay una botella de 3 litros que es muy cara porque viene con el Y es medio soporte, propaganda, ¿no? Botellón, claro. Sí, es medio más propaganda, marketing. Se consigue, se vende, Sí, sí. alguna ¿Y hay puedo una tener chiquita yo también todavía. o no? Y no, la dejaron de hacer, una de 5 mililitros mira, que hace que- tiempo que no se hace, no sé si en Que este estaba momento- antes en los frigobar. Era para los frigobares de los hoteles, de ese Está tipo bien. de cosas. Sí, Está muy bien. sí. ¿Tiene fecha de vencimiento? No, yo no se lo he visto. Y si no ¿Y te da qué- tiempo. ¿Y qué? No, Claro. aparte el No. alcohol es un conservante en sí Claro. mismo también. ¿Y qué bebida se está consumiendo más en San Juan? Por ejemplo. No, me estás cerveza. metiendo en un lugar que yo no sé, pero sin duda la cerveza. Sí. Fernet, yo me acuerdo que buscábamos competir y nos comparábamos con cualquier bebida menos la cerveza por los cientos de millones de litros que debe vender. Y un marketing Si, de venta si vos le permanente. pudieras sacar a la cerveza medio punto del volumen, Sí. la industria vitivinícola sería Seguro. una Un barbaridad. golazo. Acá la industria Claro. vitivinícola entiende la publicidad, y te lo digo con Como un conocimiento, esto como un gasto y no como una inversión. Ah, no bueno, así. Creo, hay muy buenos gerentes de marketing y de venta. Pero no en Sí, serio. bueno, no, pero pero, no. mira, pero yo no voy a lo decir promueven. Una el- bodega no puede competir con una multinacional. No, ya sé. En Bueno, términos de- bueno, Pero entonces en su, no. en su dimensión, sí. Ponete un Pero, taxi. Ponete un taxi entonces. Así decía una vez un ministro de producción, le decía a los Yo te oyentes, comento algo así. Hacete un partido político, no voy presentate a- en las elecciones y ganás. No voy a Así dar dijo marca, Cristina y ganó. pero el gerente de una conocida bodega en la provincia me dijo los otros días que había comprado vino blanco de calidad en Mendoza Sí. y lo habían pagado un 20% menos que el año pasado. ¿sí? Menos. Claro. Que ya convenía comprar el vino y no ponerse a cultivar. Preguntas para Marcelo de parte de algunos amigos El gin premiado. bebedores. Me están metiendo Bebedores. en un bebedores. baile que yo no Fernet tengo que Branca. bailar. Marcelo, el gin que es premiado en Inglaterra es el Delirio. No, Puede ser. Delirio se llama. Sí, Y lo bueno. hace en San Juan Raúl García, aquí en la calle Chile. Delirio el de ustedes, pero bueno, vamos. Preguntale al enano. Sí, Preguntale, déjense nano. joder a dónde me están haciendo llegar. ¿Ah? Si el Fernet solo se toma con gaseosa, cola, No, con agua también. o con otro. No, el Fernet se toma como a usted le guste. Y así Como a mismo usted le guste. dicen los Siempre viñateros, si 70-30. te gusta el vino con soda, tomalo con Pero soda, no se puede. pero que sea vino. Exacto. Claro. Bueno, el Fernet es lo mismo. Yo ¿Cómo tengo hago amigos para que lo guardar toman- el Fernet que me quedó de la Navidad pasada? Nada más, tápelo y sáquelo cuando Tremendo quiera. ratón. Temperatura ambiente, heladera, lo que sea. No, la temperatura ambiente está bien, no lo va a poner al sol, obviamente, pero... Tengo una cuñada que es vegana. ¿Puede tomar Fernet Branca? No lo sé. Bien. No lo sé. Lo debe hacer. Compré una botella de Fernet Branca y el sabor es muy distinto. No es el mismo de siempre. No lo creo y no lo sé. Bien, muy Es bien. una fórmula tan antigua que no creo que vaya a cambiar ahora. Sí, sí. Compré una botella de Fernet Branca y hay menos contenido que la habitual. Lo agarro al flequilludo de mi hijo y lo mato. Bueno, claro. Ahí está, ha Ahí está que ha dado con el responsable. Sí. ¿Por qué las tapas de Fernet Branca son diferentes? Bueno, es todo un tema la tapa del Fernet Ah, ¿viste? Branca. Sí, porque es... Primero hablemos de la tapa del de 750. Ese Sí. se llama tapón, si no me equivoco, tapón Walla, que es un tapón que teóricamente es inviolable. Eso se hace para evitar la falsificación de la bebida en los bares y confiterías. Ah, mirá. ¿Algún pícaro ha descubierto alguna vez la forma que con un cuchillo, que qué sé yo, pero es muy difícil rellenar la botella? Ujú. No ocurre así con la botella de 450 que trae un tapón común, un taparrosca. Sí, claro. Pero ese es el motivo, evitar la falsificación del producto. Y acá tengo otra. ¿Por qué existe el color de branca menta? No, existe el sabor de branca menta. Sí. Sí, claro. ¿Y es rico? ¿Qué Bueno, tiene? ¿Un tiene sabor a menta? Tiene un sabor a menta. Tiene un sabor a menta
y un verde, sí, más oscuro, Más oscuro. pero sí que existe. Bueno, te hemos exprimido un poquito, Marce. No, nunca pensé que íbamos a hablar de Bueno, Ah, ¿viste vos? no, porque en alguna oportunidad somos amigos desde Desde- los 4 años, 5 lo menos. años. Y, Con y- Sergio íbamos juntos a la escuela Claro. primaria. Mi mamá nos llevaba, ¿te acordás que mi Claro. mamá tenía un Renaultcito? Sergio salía de su casa, iba a mi casa, eran las 7:30 de la mañana, teníamos 4 o 5 años, andábamos en la calle. Mi mamá nos llevaba a la escuela superior Sarmiento, y nos veníamos a pie. a pie. Y su mamá, la Martita, Sí. mi querida Martita, Abnegada mujer. que recuerdo con tanto cariño, fue mi primera odontóloga. Si me habré corrido para que no me saque dientes, la Martita. Íbamos con Emanolo, Recién Alonso, estuve con Manolo. José Pesado. Sí, claro. los El Lolo, chicos- el Lolo. El Lolo, claro, Lolo Royman. Y bueno, y tantas otras glorias del fútbol. Sí. El Alberto Faje. El Albertito Faje. Río, También. Ricardo Agudo. Ricardo Agudo. También, sí. Bien. Claro, todos vivían a 4 cuadros. A llevaban la auto. vuelta. No, ni a 4 cuadras. No, por eso, En el que menos más de lejos 100 vivía- metros vivíamos todos. No, y el más cerca el flaco agudo. El flaco Eduardo. Claro, el Jorge Ese Victorio. estaba acá. Claro, todos El ahí. Jorgito. Jorgito Victorio. Así terminó la normal también. Sí. Sí, terminaron los buenos. Y bueno, pero es que nosotros, ustedes los giles iban a donde Bueno, nos yo- mandaban. yo Nosotros, fui a ustedes otra- iban a Don Bosco, nosotros preguntábamos, ¿dónde van las chicas más Yo fui a la lindas? escuela de comercio, a la gloriosa escuela de comercio. Ahí un poco ya. No es que nos distanciamos, jamás nos distanciamos, No. pero él era de la normal y Pero tuvo cada compañero. yo iba a la Lo plaza. vi. No. Y no, vos también. Hay varios que salieron con la tobillera. No, Lo dejaron ir al cumpleaños ahí ¿Qué iba a decir? ¿Qué de Marcelito. Hay uno que le dicen el ciego. ¿Qué ¿Ah, sí? decir? El ciego. ¿Por qué? Ciño Trato. Mi Signor hermano Lino. Grato. No, mi hermano Lino, un gran amigo. Hoy funcionario provincial. Sí. El Hoy que era el Banco San Juan. representante del síndico de representación No, del gobierno en el Banco sí, San señor. Juan. Director. Director, perdón. Director del Mi banco. amado amigo Lino Señora. Hoy me ha mandado Mi una amado foto. amigo. Hoy me ha mandado una foto, te la voy a mostrar. Te ha mandado que va a pagar el DEC, que pague Bueno. la tarjeta. Roberto Basualdo. Ayer estuve con Roberto Basualdo. Robertito. Mira. No, y mira los comentarios. Sí. Muy bien. Robertito Basualdo. Ayer estuve con él. Roberto, gran amigo. Gran Roberto Gustavo. Gran Sí. amigo. Ayer estuve con el ex senador. Julio Pascual también, Oh, tengo amigo. grado, sí. amigo. Ricardo Gutiérrez. Ricardo Gutiérrez, Roberto Basualdo. Terriblemente mal jugador de fútbol. Malo, Bueno, ¿qué va a malo. hacer? Bueno, Al tan Río mal no Bravo. le fue. Mal Tan no mal le le dio fue, tan en claro. otras cosas no le fue. Muy bueno arriba de un auto. Muy bueno arriba de un auto. Sí, como jugador de fútbol era excelente piloto. Exacto. Gracias, Marce. Bueno, un placer. No nunca me imaginé esto. No, bueno, prepárate porque vas a tener que empezar a venir. No, es que vamos a hacer un segmento de bebidas. Bueno, No, yo te Bebidas. traigo Esta algo. semana recomiendo tal cosa. está bien. Yo te traigo a alguno de tus amigos, vas a ver. Bueno, Bueno, trae las botellas más que los amigos. Pausa, ya volvemos a Radio Café.